Esto es Radio MasFac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Hola amigos, seguimos en Radio MasFac y el día de hoy tengo el gusto, el honor de estar con un gran amigo, pero además uno de los pioneros y de los agentes más importantes a nivel nacional. Además, alguien muy importante para MasFac. Él es Ramiro Rodríguez, sé que es muy conocido para todos ustedes. Voy a platicarles un poquito acerca de él. Bueno, él obviamente es agente de seguros. En 1985 él empieza a vivir en la ciudad de Cancún. Él fue funcionario primero en una compañía de seguros, lo que es hoy AXA. Posteriormente, pues se hace agente de seguros, se va a vivir, vive en la ciudad de Cancún. Es el primer presidente de la sección Cancún, posteriormente es director de distrito y tiene algunos otros puestos en AMASFAC hasta que se convierte en presidente nacional. Así que el día de hoy, además, pues estamos con una de las personas que más sabe de la parte de fenómenos hidrometeorológicos, de pólizas de daños. Ramiro casi tiene asegurado medio Cancún. Así que Ramiro, es un gran honor tenerte con nosotros hoy en Radio MasFac. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por tanta deferencia. Pues bien, no sé cómo quieras que empecemos, pero puedo hacer una panorámica general de lo que es el endoso, ¿no? Correcto. De fenómenos hidrometeorológicos. Es un endoso que en su momento sustituyó al viejo sistema de aseguramiento que había, en donde existía la famosa extensión de cubierta, y de forma adicional se incluía, por ejemplo, terremoto, inundación, ¿sí? En donde estaba separado inundación, y había ciertos conflictos allá con las coberturas, y en 2003 nace el endoso de fenómenos hidrometeorológicos con 1000 defectos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la AMIS nos dio la oportunidad a los integrantes de la sección Cancún de aquel entonces de dar nuestra aportación para modificar el endoso en aquellas partes que creíamos que no estaba bien sustentado y que iba a generar muchos problemas, y así fue que logramos varios cambios en 2 o 3 ciclos, que hoy están, ese 80% de nuestras propuestas hoy están en el endoso de fenómenos hidrometeorológicos. Y como todos sabemos, bueno, pues es un endoso que de alguna manera aglutina todo lo que son daños por vientos y agua, ¿no? Así en términos muy generales, pero también todo lo que se genere de ello, como pudieran ser, no sé, desde luego la madre de todos los daños que son los huracanes, ¿no? Los ciclones, avalanchas, granizo, heladas, inundaciones, desde luego. También el tema de marejada, nevada en los lugares donde hay nevadas, y una de las últimas que se modificaron fue golpe de mar, ¿no? Lo que es el famoso tsunami. Que a grosso modo eso es lo que cubre el endoso de fenómenos hidrometeorológicos, es una cobertura catastrófica junto con terremoto, ¿de acuerdo? En términos generales, eso es el endoso de fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, oye, Ramiro, y esto es bien importante, pero que te interrumpa, porque creo que muchos a veces confunden o creen que la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos únicamente se le debe de poner a una póliza o se le debe vender a un cliente que está a lo mejor en una ciudad como Cancún, como Mérida, donde puede haber a lo mejor la entrada de un huracán, pero realmente no. O sea, la cobertura de fenómenos, pues prácticamente debería de ponerse en todas partes de la República. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, porque, por ejemplo, aquí en Quintana Roo no cae granizo, no caen nevadas, y sin embargo la tenemos, pero en otros lugares no hay huracanes, pero hay granizo, hay inundaciones, hay heladas, hay nevadas, en fin, digo, todo depende de los riesgos asociados con vientos y agua, inundaciones, ¿no? Entonces, Correcto. digo, va a depender de la característica de cada lugar, y desde luego, pues el endoso está creado para adaptarse a cada zona en cuanto a precio, en cuanto a condiciones y todo, ¿no? Zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo, ¿no? Y habrá lugares donde sea tan barato, que a lo mejor no vale la pena ni que es como en el caso de nosotros, terremoto. No tenemos terremoto, y sin embargo casi por sistema lo incluimos, porque es tan barato que ya por sistema lo incluimos, porque eventualmente podrían ocurrir, eso está en manos de Dios, ¿no? Claro. ¿Ok? Correcto. Entonces, digo, la primera recomendación, si te parece, es, oigan, a todos los agentes
pues que a las pólizas de casa habitación, a las pólizas de daños, pues que consideren en todas partes de la República poner esta cobertura de fenómenos hidrometeorológicos, porque se puede volver una cobertura muy importante al momento de Así reclamar un es. siniestro, ¿no? Ahora, ¿tú has tenido muchos siniestros de fenómenos, Ramiro, en tu carrera? Sí, claro, claro, o sea, prácticamente desde cuando llegué yo a Cancún en 1983, Ujú, y el primer fenómeno grande que tuvimos fue pues, lo que le llamaron el huracán del siglo, que fue el huracán Gilberto ujú. del septiembre, el 15 de septiembre de 1988. Digo, ¿qué te puedo decir? Fue un tema de veras de ciencia ficción, podría yo decir, ¿no? Sí, Muy sí. grande, muy potente, muy poderoso, ¿no? Y desde luego todos los huracanes, pues a partir de entonces nos ha tocado vivirlos, ¿no? A mí me Y otros tocó, batallar con ellos, a mí me ¿eh? tocó Isidoro, era Correcto. yo todavía un niño y, 2002, si mal no recuerdo. y recuerdo que aquí en Mérida pegó fuertísimo y de verdad que es impresionante la cantidad de destrucción que puede traer, por ejemplo, un huracán, ¿no? Sí, y sobre todo por su tiempo de permanencia, ¿no? Así Caso es. de huracán Wilma, por ejemplo, pues fue categoría 5, entró como categoría 3 a Quintana Roo. Y digo, y el problema es que estuvo 62 horas sobre el territorio y dejando el agua, descargando todo el agua en Quintana Roo y después más arriba, ¿no? Entonces, por eso fue tan dañino, fue más dañino que el Gilberto proporcionalmente, ¿no? Y eso que los vientos eran menos fuertes, ¿no? Claro, pero pues te digo, por su permanencia, el Gilberto entró a las 12 de la noche y a las 7, 8 de la mañana, 6, 7 fue lo más intenso, lo empezó a bajar a las 9 de la mañana, ya se puede decir que todavía ven vientos, pero ya tormenta tropical. Pues sí. Fue muy Oye, rápido. y entrando a lo mejor en nuestro trabajo como agente, Ramiro, ¿qué Sí, claro. recomendaciones tú le harías a nuestros colegas de a lo mejor cómo irnos preparando, cómo asesorar a nuestro cliente en esta parte de los fenómenos hidrometeorológicos? Sí, mira, yo creo que lo primero es una muy buena suscripción. Ok, Sí, las buenas prácticas, ¿no? Y una buena práctica está primero en conocer el riesgo que vas a asegurar. O sea, ok, nosotros no concebimos asegurar un bien inmueble contra riesgos hidrometeorológicos, si no lo conocemos personalmente, si no hacemos la visita de inspección previa que nos permita, por la experiencia que tenemos, detectar aquellos detalles finos de cada riesgo, cada caso es diferente, pues ujú. para poder nosotros diseñar un producto que se adecue a las necesidades de cada cliente en particular, ¿no? ¿A qué te Entonces, para referirías con mí, ese tipo de detalles finos, Ramiro? A lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En Cancún, oye, a lo mejor que si hay palapas, la cantidad de cristales, ¿a eso te referirías? sí, sí, en primera instancia, nosotros vamos observando de manera muy particular lo que tú estás mencionando, porque tú sabes que los bienes, lo que llamamos bienes a la intemperie, que técnicamente se llaman como riesgos excluidos que pueden ser asegurados mediante convenio expreso. Correcto, correcto. Si tú no tienes una buena suscripción a esa parte, es lo primero que está expuesto en caso de huracán, es lo que va a sufrir más daño, en principio, aún en una tormenta tropical, no digas un huracán grande, ¿no? Entonces, nuestro ojo nos permite, nuestra visita nos permite detectar todas aquellas áreas de riesgo que el cliente ni en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para poder solicitarle la información adecuada, hacerle a lo mejor una lista de todos los bienes a la intemperie que nosotros detectamos en nuestras visitas técnicas y luego ayudarlos a definir el sublímite, porque aquí no se determina una suma asegurada en concreto, digamos que es un sublímite de la suma asegurada grande de edificios, ¿no? Correcto. Entonces, las aseguradoras pues son muy susceptibles al respecto en cuanto a los límites, ¿no? A mayor límite el precio puede subir exorbitantemente, ¿no? Entonces, ya riesgos que rebasen los 4 o 5 millones de dólares, pues ya es una suscripción muy especial que a veces tiene que ir a reaseguro, ¿no? Correcto. Entonces, yo diría que en una sana suscripción hay que contemplar eso, pero hay otras cosas muy importantes. Hemos estado sufriendo, por ejemplo, actualmente, por decir algo actual, ¿no? El tema de la apreciación del peso respecto del dólar. Entonces, muchos Ok. negocios están asegurados en dólares. ¿Y Dólares. qué es lo que ha sucedido? Que las sumas aseguradas han bajado.
en vez de lo que estábamos acostumbrados con las devaluaciones de que las sumas y usábamos el dólar como un medio de indexación. Entonces, ahorita de alguna manera eso está en contra. Entonces, ahora es requisito indispensable revisar las sumas aseguradas de edificios, sobre todo, porque además la inflación en el ramo inmobiliario en los últimos 3, 4 años ha sido, y los últimos 2 ha sido mucho más alta que en años anteriores. Entonces, ahorita el tema de la proporción indemnizable es clave. O sea, Eso te iba a decir, o sea, solamente por el tipo de cambio puedes caer en bajo seguro. seguro. O sea, si tú no moviste tus sumas aseguradas, digamos, del 2022 al 2023, correcto. Y mucha gente trae fijo el dólar de hace 5, 6 años o Sí, 3 sí, años. sí, sí. Seguro tienes un infraseguro y las aseguradoras hoy en día hay un siniestro y automáticamente checan los antecedentes y si no ha habido cambio de suma asegurada, ya seguro que te van a determinar un infraseguro. Eso lo estamos viviendo afortunadamente los que hemos tenido la precaución de actualizar a nosotros. Hay clientes que se han negado y ni modo lo están pagando, pero hemos procurado asesorar a los clientes en el sentido de actualizar sus sumas aseguradas. Eso es fundamental. Qué Y importante. también de la parte de pérdidas consecuenciales, que tú sabes que ese va de la mano del daño directo, y cubre durante el tiempo en que tarda en reponerse o repararse los bienes, ¿no? Correcto, ¿Ok? correcto, Ramiro. Ahora hay otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos a los clientes que tengan avalúos recientes, Ok. ¿sí? Y si es muy caro para ellos hacer avalúos cada año, que sí lo es, seguramente pueden consultar a su fuente y decirle, oye, de este avalúo que me diste, ¿cuánto piensas tú que podría tener? Y dar una idea de valor actualizado, pero hacer algo, no dejarlo allá Oye, Ramiro, correr su suerte, ¿no? se vale por lo menos incrementarle la inflación digamos, a esa suma asegurada, si no hacer eh, o sea, hacer otro, ay, se me fue el nombre, ¿no? El avalúo, pues a lo mejor, pues por lo menos subirle la inflación, ¿no? Para que la suma asegurada pues, se mantenga. Es correcto. Y hacer el ejercicio, porque si tú suscribiste en dólares hace 2 años, por ejemplo, en unos pesos que habían en ese momento, pues tienes que convertir a pesos de hace 2 años, aplicarle la inflación y luego convertirlo al tipo de cambio actual, ¿no? Que Correcto. además es riesgoso porque además está muy fluctuante, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que lo más sano hoy en día es suscribir en pesos, ¿no? Y seguir la suerte del peso, ¿no? Oye, Digo, esa es una recomendación, pues también interesante, ¿no? Ya a lo mejor, eh, creo que estábamos muy acostumbrados a estar, y no nada más en daños, Ramiro, en vida, en muchas cosas estábamos muy acostumbrados a estar indexados al dólar, y hoy tú recomiendas entonces, pues a lo mejor ya dejar de lado esa parte y centrarnos en el peso. así es, o sea, ahorita yo creo que en día, ante esas fluctuaciones, yo sí prefiero irme a pesos hasta que llegue el día en que se estabilice, vaya, lo ideal es que haya una estabilidad en la paridad, ¿no? Y en Correcto. años anteriores, como si había una devaluación, y tú decías, bueno, pues una devaluación, no sé, del 10%, pues en automático lo consideras como un incremento de suma asegurada, ¿no? Y de Así alguna es. manera ahí la llevabas. Pero Correcto. ahorita está creando el fenómeno contrario y eso pues es muy peligroso, ¿no? ¿Ok? Correcto, Ramiro. Hay otras cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, muchos aseguran bienes a la intemperie, pero no le recomiendan a su cliente, por ejemplo, tener los bienes en azoteas debidamente anclados, ¿no? Y tú sabes que hay una exclusión que dice que si no están anclados y fijos a los techos, pues no va a ser cubierto ese bien, Correcto. ¿no? Eh, Esa es parte del trabajo de la inspección, ¿no? Que tú le puedes hacer ciertas recomendaciones para mejorar y disminuir los riesgos, ¿no? Así es, así es. Y también para informar cosas como distancia al mar, si estás en la orilla del mar, pues la altura, el desplante de los edificios respecto del nivel del mar, que todos son varios aspectos a considerar en caso de una sana suscripción y de negociar tarifas para tus clientes, ¿no? Oye, Ramiro, hay uno que inclusive en casa habitación, pues es común y creo que a veces no se hace, que es, por ejemplo, el decirle a los clientes que es importante que revisen que todas sus bajantes de agua estén Claro. limpios, que no estén llenos de Sí, ramas, que hagan que a lo mejor pueda generar un daño a sí, la, sí, a la sí, sí. casa, por ejemplo, ¿no? Sí, digo,
Tú sabes que a la hora de un huracán tú puedes tomar todas las medidas y de todos modos van a volar hojas y todo y van a tapar las bajantes de aguas pluviales, pero han ocurrido siniestros en lluvias simplemente intensas que no llegan a la categoría de huracán. Pues de huracán y eventos temposos, y resulta que de repente pues hay daños por agua porque se taparon las bajantes pluviales por basura que se acumuló. Entonces, desde luego que a los clientes hay que decirles que de una manera permanente dentro de sus planes de mantenimiento, pues hagan revisiones de sus bajantes y las destapen, ¿no? Poner a lo mejor protecciones en esas rejillitas que hay como hasta de alambre, ¿no? Sí, que atrapan de alguna manera la basura para que no se tapen, ¿no? Sí, sí. Y hay otras cosas, por ejemplo, tomar en cuenta que dentro de los fenómenos hidrometeorológicos, de los bienes excluidos que se pueden asegurar mediante convenios, pero están los sótanos y semisótanos, ¿no? Y muchas veces eso no se toma en cuenta, ¿no? Y tenemos casos de repente que hay una tormenta tropical y no causó mayor daño el viento y pues resulta que vas al hotel y está inundado el sótano, está toda la maquinaria del hotel, ¿no? ¿Y qué crees? Que no tenían sublímite para sótanos y semisótanos. Entonces, eso es exclusión, ¿verdad? Si no tienes la cobertura, pues está excluido, ¿no? Para eso sirven las visitas también, para conocer ese tipo de cosas. Y hay otros temas, ¿no? Que son importantes tomar en cuenta, por ejemplo, las instalaciones subterráneas, tuberías en exteriores. Y hay determinados bienes como jardines, como torres, que normalmente son exclusiones, pero que hoy en día las aseguradoras ya te las están aceptando de alguna manera mediante convenio expreso. O sea, el endoso es como una columna vertebral, pero realmente en el camino se han logrado suscripciones especiales según cada compañía, que de acuerdo al criterio de cada una, de sí incluírtelas, esas coberturas, mediante convenio expreso, ¿no? Y te digo, una para mí es muy importante, son jardines, ¿no? Que ya ves que pues todos tienen jardines, ¿no? Y va a depender también mucho del tamaño del riesgo. Y otra cosa importante que nadie toma en cuenta es prever quién te va a atender en caso de siniestro. ¿Sí? Todos nos esperamos que ocurra el siniestro para que la aseguradora nombre al ajustador que esté disponible. Entonces, mi recomendación es que se trabaje en eso con tiempo. Desde que tú haces tu suscripción, negociar con la aseguradora, que te den la lista de ajustadores que eventualmente atenderían, que te den la oportunidad tú de escoger qué ajustadores son, e inclusive hablar con los ajustadores. Y que conozcan el riesgo antes o sea, al momento de suscribir la póliza y no hasta que ya se da el siniestro, ¿no? Por supuesto, y ahí tienes una ventaja muy importante. Primero, porque ya no batallas a la hora a quién te van a asignar, número uno. Número dos, porque le das a conocer al ajustador la póliza y de repente te hacen alguna observación interesante, porque nadie es perfecto, a lo mejor puedes tener algún error o algo que no esté claro en la descripción de los bienes o de los riesgos cubiertos, y el mismo ajustador te pregunta, oye, ¿y esto cómo está? Oye, ¿tiene daños estéticos o no? A ver cómo está, y entonces tú empiezas a perfeccionar tu póliza de seguros, ¿no? No, de acuerdo. Oye, Ramiro, se nos acaba el tiempo, pero ¿sí? yo creo que para este tema de fenómenos nos podríamos estar horas y horas platicando. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero te invito a que a lo mejor podamos retomar esta plática más adelante y entonces, bueno, poder seguir platicando acerca de este tema de los fenómenos hidrometeorológicos y las pólizas de daños. ¿Te parece? Cuando guste, Ricardo, a mí es apasionante este tema. Ramiro, te agradecemos muchísimo. La verdad es que en lo personal, sabes que te admiro, que además pues es un gran honor estar contigo el día de hoy. Y bueno, en estos minutos te aprendí muchísimo y de verdad, muchas gracias. La admiración es mutua y muchas felicidades por esta radio Amasfagre. Están haciendo una cosa maravillosa que no se había visto antes. Muchas felicidades a ti, a Claudia, a todos quienes participan y sigan adelante, que lo están haciendo maravillosamente bien. Muchas gracias, Ramiro. Pues un abrazo para todos y seguimos en Radio Amasfag. Radio Amasfag, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas.